Hola, ¿qué tal con todos? Buenas noches, mi nombre es Samuel Jaramillo. Bienvenidos nuevamente a una charla informativa adicional de LeadLogix. El día de hoy le estamos presentando a ustedes el programa Administración y Mejora de los Medios de Transportes, Flujo de Distribución y Unidades Logísticas. Tengo el placer de estar por acá con los facilitadores de la sesión. En un momento más los vamos a presentar. Un poco antes de hacer esta pequeña introducción de lo que nosotros estamos, o lo que vamos a revisar, lo que vamos a ver durante este programa, les quiero, bueno, está el chat abierto para que ustedes lo puedan justamente comentarnos cuáles son las consultas, qué consultas pueden ser, les pueden hacer directamente al facilitador para que el facilitador pueda justamente tener una idea y pueda contestarles directamente, algo que ustedes vean que sea relevante, o si lo vamos a ver o no lo vamos a ver, o tal vez la perspectiva del facilitador sobre ciertos temas. Espero que podamos utilizar este tiempo de la mejor manera y sin más, darles la cordial bienvenida a todos ustedes. Vamos a justamente a revisar un poco el contenido, los objetivos, los beneficios del programa. Espero que el presente programa, que se lo ha hecho justamente para poder responder a una necesidad de mejora continua en las operaciones logísticas, les sea para ustedes de mucho beneficio. Entonces, sin más, comenzamos. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Samuel Jaramillo, nosotros somos parte de LeadLogix. Nosotros somos una empresa de capacitación que tenemos justamente, estamos enfocados netamente en las operaciones logísticas, en la parte de planificación, en la gestión de transporte y de operaciones logísticas, en donde buscamos contribuirle justamente al profesional para que ellos puedan servir de una manera estratégica, de una manera táctica, operacional, y aportar a su crecimiento y expansión. Tenemos muchos casos de éxitos en donde nosotros vemos a nuestros profesionales comenzar desde un punto y llevarlos hacia el siguiente nivel. Esperamos justamente con cada uno de ustedes lograr esos objetivos. ¿En qué áreas nosotros nos encontramos? Estamos en las áreas de capacitación de operaciones, supply chain, logística, que es justamente donde se enmarca el programa que estamos viendo, y la parte de abastecimiento. Pueden revisar nuestras páginas web para justamente ver más programas o contenidos acerca de estas áreas. Un poco de LeadLogix en números, nosotros hemos capacitado más de 500 personas, tenemos más de cientos de sesiones realizadas, tanto presenciales como online, y nuestro nivel de satisfacción de nuestros clientes es muy alto, creería yo, más del 95%. Tiene un nivel de satisfacción fuerte, y todas las sesiones están siendo continuamente monitoreadas por nuestro departamento de justamente administrativo de calidad, en donde buscamos que la satisfacción se mantenga y mejorando siempre en cada una de las sesiones. Para nosotros es muy importante dentro de cada sesión poder tener una retroalimentación, y de ahí tenemos justamente estos datos. Y un poco entrando al programa, como un preámbulo para que ustedes puedan tener una idea de qué se trata, y previo a poder presentar a los facilitadores los objetivos del programa. El primero es ver cuáles son las potenciales mejoras, lograr identificarlos, tener una finalidad de poder potencializar ciertos ahorros en la empresa, justamente desde la perspectiva de operación logística. El otro punto tiene que ver con examinar y mejorar distribuciones físicas por medio de planificación de rutas. Es una parte, hay un módulo completo de planificación de rutas, construcción de redes logísticas y localización de unidades logísticas para un cumplimiento efectivo de los objetivos de la empresa. Si no lo han visto, lo vamos a ver a detalle justamente en estos módulos. El diseño y dimensionamiento de unidades logísticas es algo que para empresas con proyectos crecientes, con proyectos actuales, pero que se encuentran cambiando en su tamaño o cambiando en su función de cómo atienden a sus clientes, analizar y potencializar justamente las unidades logísticas para ver cuáles son las necesidades actuales y futuras. Es una parte importantísima, justamente, que tiene que saber todo logístico. Lo vamos a ver también en nuestro programa. Bueno, y estos son un poco de los beneficios, alcanzar una visión 360 justamente en cuáles son las posibles mejoras
que se pueden ver dentro de los flujos de entrada y de salidas con respecto a selección de transporte, de carga terrestre o inclusive en la localización como tal, tener una visión 360 que nos permita justamente tener más allá de una sola perspectiva. Ya vamos a conversar un poco con los facilitadores y ellos nos van a comentar de cuál es su metodología, pero una de las cosas importantes es justamente cuáles son los compañeros, cuáles son las experiencias que han tenido ellos, en qué se basan para poder darnos cuáles son esas mejores prácticas para cada uno de estas potenciales mejoras. Obtener mejores tiempos, mejores costos, eficiencias también, justamente en la parte de rutas, en la parte de la red en la configuración de la red logística o inclusive en la selección del medio logístico. Son partes de justamente los beneficios. Y por supuesto tener una mejor eficiencia y mejores costos para poder llegar al mercado. Son, en resumen, unos de los beneficios que tenemos justamente dentro del siguiente programa. Esto está dirigido a analistas, asistentes, auxiliares, técnicos, coordinadores que están en toda la parte, en las operaciones logísticas en general, tanto desde el manejo del inventario, recepción, picking, hasta distribución, transporte de la empresa. El programa tiene una duración de 32 horas, son 4 semanas intensivas, en donde vamos a ver muchísima información con cada uno de los facilitadores. El cronograma se los vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes, si ya no lo tienen, por supuesto, y un poco comentarles acerca del cuerpo docente. El primero es Héctor. Él tiene una maestría en procesos de mejoramiento en la SPOL, es graduado también en una maestría en logística integral y justamente tiene la parte en la Escuela de Organización Industrial en Madrid. Ahorita él se está desenvolviendo como consultor en varias empresas en diferentes sectores, tanto en ferretería, construcción. Él les va a comentar un poco más de su experiencia. La siguiente persona es el gerente de operaciones en Supermercado Santa María, Santiago Llerena. Él es magíster en dirección de empresas, también tiene un diplomado en logística. Él les va a comentar un poco más acerca de su experiencia. Y el tercer facilitador que tenemos, y creo que el conocimiento se lo hace en conjunto, y justamente la diversidad de facilitadores hace esto posible, es Carlos Arellano. Carlos Arellano tiene un diplomado en logística y supply chain management, tiene una maestría en logística y transporte, y él es jefe de inventarios en la empresa Fertiza, y también les va a comentar un poco de su experiencia y cómo los procesos que él ha manejado nos va a ayudar justamente en el desarrollo de los mismos. Sin más, yo le doy paso a Carlos. Carlos, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Tal como Samuel hace poco acaba de hacer una breve descripción de mi biografía, pues bueno, mi nombre es Carlos Arellano, ¿verdad? Tal como ustedes pueden notar, poseo un diplomado en Inteligencia Logística y Supply Chain Management. Tengo como experiencia el haber trabajado en algunos sectores importantes. Dentro de mi carrera profesional arranqué mi experiencia en un operador logístico, en el cual, obtuve ahí experiencia en la parte de distribución y transporte. Estuve también involucrado en actividades en el sector de la construcción, en Acerías Nacionales del Ecuador, liderando la parte de transportes. Y hoy en día, pues bueno, me encuentro en una de las principales empresas del sector agroindustrial, en el cual he tenido la oportunidad de liderar la parte de transporte, distribución y hoy en día el tema del almacenamiento. ¿Sí? Continuemos, por favor, Samuel, para dar un breve detalle con respecto a qué es lo que nosotros estaríamos revisando en el módulo vinculado en la parte de transporte. Bien, el módulo de parte de transporte particularmente es un módulo el cual siempre me gusta dictarlo, porque empezamos atacando o corrigiendo ciertos conceptos básicos desde el simple hecho de saber diferenciar o tener claros los conceptos entre lo que es logística y cadena de abastecimiento. Creo que eso es fundamental. Tal como mencionaba Samuel, este tipo de cursos está dirigidos tanto para asistentes, bodegueros, supervisores, coordinadores, y es importante siempre entrar desde una parte muy básica
porque si bien es cierto, conocemos nosotros, o hay muchos profesionales en la parte logística, que si bien es cierto, tienen mucho conocimiento, obviamente por el tiempo el tiempo de profesión que han desarrollado. Sin embargo, olvidamos ciertos conceptos básicos que hoy en día es muy importante manejarlos y tenerlos en cuenta. En relación a la estructura del módulo, pues bueno, en la parte de transporte vamos a analizar cuáles son los modos y medios de transporte adecuados dependiendo para el tipo de operación en el cual ustedes se desenvuelvan. Vemos también la uniterización en el proceso del flete, cómo podemos optimizar y qué beneficios económicos nos da el proceso de uniterización dentro de nuestra operación. Cuáles son los tipos de transporte por carretera. Y aquí hay un tema muy fundamental que siempre hay que saber diferenciar, y lo cuento como anécdota y experiencia de cada uno de los cursos que hemos tenido la oportunidad acá en el Logis. Al momento de exponer las características de los vehículos, nos encontramos con un conocimiento muy tradicional. Los nombres, empezando desde las características de los vehículos, nos encontramos con que bautizan, entre comillas, a las características de los vehículos, cuando en realidad en un proceso de licitación, que también lo vamos a ver acá, aparecen realmente los términos técnicos de los vehículos, y eso es algo que también atacamos en este tipo de cursos. Cuándo elegir un operador de transporte, cómo funciona un operador de transporte, los aspectos legales que intervienen en estos procesos, que es mejor contratar o mantener flota propia, el tipo de logística que se pueden manejar con este tipo de vehículos. Entramos también a la parte del costeo de transporte, aspectos legales, ¿verdad? ¿Qué es mejor, como les mencionaba hace poco, qué es mejor subcontratar o mantener una flota propia, beneficios, desventajas de este tipo de elección, ¿verdad? Taller análisis en relación a costos-beneficios para uso de flotas propias o terceras o combinadas. Al momento que desarrollamos, obviamente, entramos a la parte de análisis y selección del medio, procesos de licitación, que es muy importante también tener en cuenta cuando se lidera el área de transporte o distribución, porque tal como mencionaba, en los procesos de licitación, obviamente vamos a encontrar terminologías técnicas, ¿sí? Que es lo que nosotros buscamos que mediante el aprendizaje que nosotros tenemos, resaltar ciertas palabras que hoy en día seguramente no, algunas personas desconocen o que las han escuchado y seguramente no lo tienen claro, ¿sí? Y dentro de esta estrategia de transporte también vemos la planificación, qué tipo de planificación podemos manejar en base al transporte, y por último, pues bueno, los indicadores logísticos de gestión que obviamente, tal como siempre lo decimos en cada curso, sin indicadores en una operación no podremos medir como tal el desempeño de la misma, y a su vez no podremos medirnos en el transcurso del tiempo. Entonces, esto es lo que vamos a abarcar en la parte de transporte, como las personas que han tenido la oportunidad de estar en un curso conmigo, saben que eso se maneja un curso totalmente participativo, de lluvia de ideas. Sabemos que siempre no hay respuesta equivocada, y lo que siempre destaco de este tipo de cursos es sobre todo el contacto que se puede, en este caso ya es mediante plataformas virtuales, pero obviamente el tema de los contactos profesionales que logramos hacer, el hecho de intercambiar experiencias profesionales de distintos estudiantes que vienen de una operación versus otra operación. Entonces, ahí realmente es una fuente de conocimiento importante, el cual creo que este tipo de cursos lo brinda enormemente. Carlos, muchísimas gracias por yo creo que una completa visión de cómo vemos este módulo, este primer módulo, que justamente tiene que ver con la administración del transporte terrestre y la selección de los medios logísticos. Este módulo va a estar a cargo de Carlos Arellano. El siguiente módulo, bueno, los siguientes módulos van a estar a cargo de Santiago.
Yo he mencionado ciertos temas acerca de Santiago. No sé, Santiago nos está acompañando justamente. Y Santiago, no sé si te puedes presentar un poco más a detalle y comentarnos un poco acerca de tu experiencia. Los módulos que tiene Santiago a su cargo en este caso son canales de distribución y dimensionamientos de centros de distribución. Entonces, un poco, Santiago, ¿nos puedes comentar tu experiencia acerca de eso y cuál es tu visión acerca de estos dos módulos? Claro que sí, gracias Samuel, buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Hablando, bueno, un poco sobre mi experiencia, yo he elaborado gran parte de mi desarrollo profesional en empresas de consumo masivo, donde tengo la experiencia de involucrarme en el desarrollo de centros de distribución. A breves rasgos les comento que lideré el proyecto de centros de distribución de Supermercado Santa María. Es un proyecto de alrededor de 17,000 posiciones pallets en alrededor de 6 hectáreas, donde manejamos una diversidad de productos, tanto de cross-docking, en todo el tema de perecederos y todo el tema de inventarios en la parte de productos de abasto. He manejado la parte de planificación de la demanda también en productos del mismo ramo. He estado relacionado en el tema de transporte también, en la distribución masiva, en experiencias como en Confiteca, donde también tuve la oportunidad de elaborar. Y he estado muy relacionado en los últimos años en la parte logística, pues y es muy grato tratar de compartir parte de esta experiencia con todos ustedes. En parte a lo que es mi formación, como dice la lámina, yo tengo un MBA en Dirección de Empresas. Tengo un diplomado superior en Productividad y Costos. Adicional, tengo un diplomado en Supply Chains del Tecnológico de Monterrey y otro diplomado en Logística dictado por la UTPL acá en el país. De profesión soy ingeniero comercial en Administración de Empresas. Y pues toda mi vida de la parte profesional me he desarrollado en el campo logístico de operaciones y del supply chain. Así que muy gustoso de compartir con ustedes estos módulos. Muchas gracias, Samuel. A ver si continuamos y comentamos algo de los módulos. Bueno, en el módulo 2 vamos a ver toda la parte de administración de canales de distribución, optimización de rutas y todo lo que se refiere a la logística inversa. Y pues ahí abordamos algunos temas que los voy a comentar a continuación. Pues comenzamos el módulo con una introducción al tema de la distribución, cuáles son los conceptos bases, cuál es el marco legal de transporte, esto a complemento de todo lo que conversaba Carlos. ¿Qué es importante dentro de la parte de la distribución, dentro de la parte de la logística? Y como bien decía Carlos, hacer una distinción entre lo que es la logística y el supply chains, que es unos conceptos actuales que estamos manejando y quizás una evolución de lo que ya podemos hablar como parte logística, ¿no? Y aquí vamos a ver todo el marco legal de la parte nacional, cómo podemos hacer temas de contratos, cuáles son los diversas formas de hacer negociaciones, cuáles son, según el tipo de negocio, los tipos de negociación que convienen, si lo vamos a pagar por ruta, si lo vamos a pagar por unidad de logística transportada, si hacemos un mix en el tema de negociación, cuáles son los indicadores que nos pueden ayudar para que contractualmente sea más eficiente el tema de la distribución y transporte, ¿no? Aquí vemos también todos los niveles de integración logística, desde el 1PL hasta el 4PL. Incluso hoy en día ya se habla de un 5PL y tratamos de abordar todos estos cinco conceptos o 5 niveles de integración en función a cuál puede ser aplicable hoy por hoy en el país y en las diversas realidades de cada una de las industrias. Luego vemos la parte de la distribución física y las redes logísticas. Cómo hacer un diseño de redes, cómo poder hacer la ruta más óptima, la ruta más corta, cómo hacer flujos dinámicos de distribución. Y entramos a los canales de distribución. ¿Cuáles son los canales de distribución que existen en función a los diversos tipos de negocio? Si actualmente estamos formando un canal de distribución, ¿cómo podemos llegar a los diferentes actores interviniendo, los stakeholders de nuestras compañías? Volvemos a abordar algo de la tercerización de servicios de distribución en función a la optimización de los costes.
Esto en complemento a lo que Carlos decía, ¿cuándo conviene o cuándo no conviene una tercerización? ¿Cuándo conviene o cuándo conviene un diferente nivel de integración logística en función a los diversos tipos de negocio que tenemos con los participantes en los módulos? Algo interesante en la experiencia que hemos tenido con el Lead Logistics es básicamente la diversidad de participantes que tenemos. Esto es muy enriquecedor, ya que existen diversos sectores, diversas experiencias que nos permiten enriquecer mutuamente a todos los participantes y podemos hablar de una diversidad de negocios bajo diferentes focos de experiencia. Ahora, también vamos a conversar sobre los requerimientos del tamaño de la red. ¿Cuánto es lo que necesitamos nosotros en función a nuestro tipo de negocio invertir en flota? Vamos a tener flota propia, vamos a tener flota tercerizada. ¿Qué pasa con los mix de distribución que necesitamos para formar nuestra red? Y aquí abordamos también qué importante es la ubicación de nuestros centros de distribución en función al nivel de influencia que tenemos o al centro de influencia de nuestros clientes. Tenemos una introducción a la modernización de la propuesta de localización y de facilidades. Armamos un taller demostrativo en la modelización de las localizaciones. ¿Cómo vamos a localizar un centro de distribución? Generalmente cuando hablamos de un centro de distribución pensamos en un macro centro de distribución o en un hub logístico de alto nivel y no necesariamente de acuerdo al tamaño de nuestro negocio, que puede ser una gran empresa, una mediana empresa o una pyme. ¿Cómo logramos ubicar nuestro centro de distribución, que puede ser un centro de distribución, como mencionaba, de gran afluencia, de gran nivel o de gran inversión, a pequeñas bodegas que logren eficientar la zona de influencia de nuestras operaciones? Entonces, aquí abordamos varias metodologías para canalizar efectivamente dónde debería estar localizados nuestros centros de distribución o nuestros centros de acopio, que pueden ser uno, pueden ser varios, en función a las necesidades de cada uno de nuestros negocios. Abordamos también parte de lo que es la logística inversa. Ahora se habla mucho también de la logística verde y también vista la logística inversa desde un punto de vista de responsabilidad social. La logística inversa como tal, como concepto, puede ser vista como un reproceso, como un costo, porque al fin y al cabo algo que se trasladó, la logística inversa plantea un retorno. Pero para que este retorno no sea visto como un reproceso, tiene que ser analizado desde varios puntos de vista, desde varios factores. Y uno de esos factores, como les mencionaba, es la responsabilidad social, muy importante hoy por hoy dentro del país. A experiencia propia les comento que toda la logística inversa que hacemos hoy en los supermercados está relacionada con bancos de alimentos, en el caso de Supermercado Santa María, el Banco de Alimentos de Quito, que permite que productos en buen estado, que pierden ciertas características de venta en su empaque o en su presentación, pero no implica una necesidad de que el producto esté dañado, ¿cómo logramos que esos productos sean reprocesados a través de este banco de alimentos y lleguen a grupos vulnerables y a sectores vulnerables? Eso es parte muy importante de hablar desde el punto de vista de la logística inversa. ¿Cómo es el manejo de las devoluciones? ¿Cuándo tenemos que manejar una logística en cadena de frío? ¿Cómo tenemos que manejar una logística de distribución inversa en los diferentes productos? ¿Cuándo es conveniente aplicar una logística inversa? Y pues, probablemente cuándo es no conveniente aplicar una logística inversa. Vemos temas fiscales, también parte de la logística inversa y parte de todo este planteamiento que les planteo. Tiene una repercusión fiscal, ¿no? Como beneficio, o si lo manejamos inadecuadamente también se ve afectado el tema fiscal de la compañía. Hacemos temas de casos reales que nos permiten conceptualizar todo lo que anteriormente mencionamos, ¿no? Y finalmente en este aspecto, el manejo de desechos según la industria, cuáles son los legales, qué permisos tenemos, qué regulaciones tenemos internamente en el país. Hay muchos ahora por el ARSA y entidades de control, tenemos que manejar muy adecuadamente todos los desechos peligrosos que necesitan un manejo específico y adecuado. Muchas veces por temas regulatorios necesitamos el tema de manejar una logística inversa
adecuada, de tal manera de que cumplan las normativas legales vigentes, ¿no? A manera de ejemplo muy rápido les comento que hay productos cuando se maneja fórmulas de niños, por ejemplo, esos tienen que tener una logística de manejo muy adecuada, en función de que estamos hablando de grupos muy cuidados, muy protegidos, como son la parte infantil. Entonces, tienen un manejo muy específico. Y Carlos, bueno, también nos comentaría, bajo la experiencia de la Infertisa, que hay productos de sustancias muy controladas que deben cumplir ciertas regulaciones y cierto manejo, cierto control en todo lo que es la parte logística, no solo inversa, sino también la logística de distribución. Y este módulo finalmente termina con el ruteo óptimo, que tenemos una introducción a la planificación de rutas, lo que comentábamos, cómo buscar la ruta óptima, cómo optimizar los costos de transporte, cómo hacer consolidación de carga, que hoy por hoy es muy importante. También se está practicando mucho ya a nivel país la consolidación de cargas, asociándose diversas empresas, diversas industrias, de tal manera de que sin ser productos oponentes ni comercialmente ni en su manejo, podemos optimizar el tema de rutas. Hay algunas empresas, aquí generalmente manejamos algunos ejemplos de cómo empresas del sector del país están ya optimizando sus rutas a través de consolidaciones y aprovechando no solo las sinergias operativas y logísticas, sino también las sinergias comerciales. Hacemos una introducción a la teoría de rutas y culminamos esta parte con un taller demostrativo de ruteo dinámico y el ruteo de la ruta óptima, cómo lograr optimizar las diferentes opciones que tenemos para llegar al mismo punto, para buscar siempre las rutas más óptimas. Y aquí abordamos también brevemente ciertos softwares que están disponibles en el mercado, que nos permiten, sin hacer inversiones muy onerosas, optimizar costos de distribución, y que ha sido demostrado que con inversiones mínimas las tasas internas de retorno pueden ser muy rápidas, los TIR, y las inversiones son muy bien retornadas cuando se lo hace y se lo plantea de una forma técnica. Eso sería muy brevemente, Samuel, en el tema. En el módulo 3 vamos a abordar el diseño de unidades logísticas y almacenamiento de inventario. Pásale la lámina, por favor. Bueno, en este módulo básicamente lo que vamos a ver es la función del almacenamiento y la unidad logística, modos y medios de transporte, la unitarización como optimización del flete. Hacemos un ejercicio brevemente de cubicaje, medios de transporte. Diferentes formas y unidades logísticas requieren diferentes formas de cubicaje. Cuando almacenamos o tratamos de distribuir cajas muy homogéneas que tienen la misma dimensión, el mismo peso, hay una forma de cubicaje muy distinta cuando tratamos de distribuir unidades logísticas que no necesariamente son muy homogéneas, ¿no? Por ejemplo, en el caso, bajo mi experiencia, nosotros transportábamos glucosa y las glucosas vienen en unos bags muy grandes que no son necesariamente uniformes y necesitan una forma de cubicaje muy específica, muy distinta, ¿no? De acuerdo al tipo de negocio, si estamos en el negocio de carga o estamos en el negocio de volumen o negocio donde necesitamos hacer un cubicaje mixto, ¿no? Hacemos este ejercicio y luego pasamos a la infraestructura como un marco de desarrollo, que ¿cuándo es necesario invertir? ¿Qué es lo que necesitamos invertir según la necesidad de nuestro tipo de negocio? Como decía, necesitamos hacer una gran inversión en tema de racks o necesitamos hacer un almacenamiento en el tema de pisos. Podemos abarcar una serie de circunstancias en función a las diferentes experiencias y necesidades de cada sector. Luego pasamos a la administración y control de inventario. Hacemos una consideración preliminar, un antecedente general de cómo hacemos el manejo de inventarios, cuál es la mejor y las diferentes formas de manejo de inventarios en función a la realidad específica de cada participante.
Pasamos también a ver los operadores de transporte, cómo un operador de transporte opera. Aquí es importante abordar porque hemos tenido casos donde nosotros somos los requirientes de transporte, pero también casos de que participantes son los ofertantes de las empresas de transporte, y logramos tener una visión global desde esos dos puntos de vista, desde esa expectativa. Pero cuando yo estoy el negocio de transporte, y qué espero cuando yo requiero un servicio de transporte, ¿no? Los que tenemos, como bien mencionaba Carlos, aquí hay una diversidad de tipos de vehículos que son necesarios hacerlos y verlos de algunas necesidades, las regulaciones nacionales. Hay algunas regulaciones que ahora nos permiten ocupar o no ocupar ciertos tipos de transporte. Pasamos a ver la importancia y tipos de mantenimiento. ¿Cuál incide los mantenimiento en cada uno de estos rubros? ¿Cómo medimos los costos de transporte? ¿Cómo medimos los costos de mantenimiento según nuestro tipo de negocio? Y ahí hablamos un poco de modelos de negocio, ¿no? A través de leasing, o si es necesario una flota directa, si lo podemos administrar directamente nosotros los costos de mantenimiento. Optamos por tipos de negocio, como mencionabas, tipo leasing, donde probablemente leasing nos puede ofertar un tema de uso de vehículo encargado, incluido todo el tema de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Abordamos el tema de logística de perecederos, es algo que es muy apasionante. Nosotros manejamos alrededor de 8,000 ítems de perecederos, cada una con características diferentes, desde productos congelados con una perecibilidad promedio de 6 meses, a productos frescos con una perecibilidad promedio de 3 a 4 días. Entonces, esto es un tema sumamente apasionante cuando logramos manejar todo el tema de logística de perecederos, que va desde la recepción, el manejo con proveedores, el manejo de un cross-docking interno, un cross-docking puro, cómo dividimos, hacemos el manejo de toda la ventilación dentro del centro de distribución, y cómo hacemos la distribución ya desde el punto de vista de transporte y cómo son los manejos. El otro apartado es el diseño interno y externo de unidades logísticas. ¿Cuándo almacenar? ¿Cuándo necesitamos un almacén o cuándo necesitamos un centro de distribución? ¿Qué diferencia un almacén de un centro de distribución? ¿Cuál es el dimensionamiento? ¿Cómo empezar haciendo el análisis desde el punto de vista actual de mi realidad y de mi empresa? Si es que estoy dimensionando bien mi centro de distribución, ¿en qué momento voy a necesitar un centro de distribución o ampliar mis operaciones de almacenamiento? Vemos el layout en unidades logísticas, la diversidad de unidades logísticas que tenemos, que nos permite diferentes series de almacenamiento. Ahora en el mercado hay una diversidad de tipos de almacenamiento que nos permiten, en función a las unidades logísticas que manejamos, la optimización de este almacenamiento. Los tipos de almacén que existen, el diseño externo de unidades logísticas y la distribución de almacenes en función al flujo de unidades. Y el último apartado es la cuantificación de medidas de unidades logísticas, que es el dimensionamiento de unidades logísticas, la configuración interna del almacén en función a cada una de estas unidades logísticas. Como les decía, hay una serie de formas de almacenamiento, de diversidad de racks y de alternativas en el mercado, que igual lo abordamos en el módulo, todas las alternativas que tenemos presentes en el mercado. ¿Cuándo es necesario hacer una inversión, por ejemplo, de un tipo de racks de doble profundidad o un tipo de rack selectivo, dependiendo cada uno de nuestros negocios, y una serie de diversidad de formas de almacenamiento, como les comento? Y ahí viene toda la configuración per se de todo, de lo que corresponde a nuestro almacén o a nuestro centro de distribución. La configuración de estanterías y corredores, cuánto debe tener un corredor mínimo, cuáles son el tipo de montacargas existentes ahora en el país. Existe una diversidad de tipos de montacargas que nos permiten optimizar, ya sea el tema de espacio por altura o ya sea el tema de flujo en el sentido de picking. ¿Qué nos conviene más? ¿Aprovechar la altura en los centros de distribución o hacer un centro de distribución de crecimiento vertical? ¿Cuándo es posible el crecimiento horizontal, etcétera, etcétera? Y hacemos de todo esto un taller demostrativo cuantificable que nos permita tener una idea global de cómo podemos analizar la realidad
de cada uno de nuestras experiencias y de nuestros sectores. Santiago, muchísimas gracias. Realmente creo que ha sido muy bien explicado. Yo me quedo con muchos temas para poder revisar. Creo que realmente vamos a tener un tiempo muy enriquecedor justamente contigo en estas sesiones. Continúo, lo tenemos a continuación a Héctor. Héctor se va a presentar en un momento más. Entonces, bueno, él tiene una maestría en mejoramiento de procesos, tiene una maestría en logística integral y bueno, ahorita está justamente de asesor en diferentes industrias. Héctor, bienvenido, muchísimas gracias de estar por acá. Tienes a cargo el módulo de ruteos, de ruta óptima. Buenas noches, bueno, es un gusto. Me he desempeñado 15 años más en el área de logística. He pasado por diferentes procesos, tanto desde el inicio de la cadena en temas de compras, importaciones, hasta el final de la cadena en temas de distribución. Soy realmente un apasionado de la logística que espero poder compartir con ustedes las mejores formas junto con Carlos, junto con Santiago, para poder llevar a sus organizaciones, no solo en teoría o en la parte técnica, sino también en la parte práctica, a través de talleres, las mejores prácticas y las experiencias que nosotros hemos adquirido en este tiempo, ¿no? Como decía Samuel, el módulo que tendré a cargo es un módulo de planificación de rutas, en el cual tratamos a través de herramientas cuantitativas, ¿no?, ponerlos a ustedes y darles a ustedes las facilidades para que puedan encontrar todos aquellos beneficios de optimizadores o de sistemas que puedan hacer el día a día, que puedan ayudarnos a encontrar en el día a día alternativas de forma más ágil, que nos ayuden a obtener beneficios económicos y con mejoras de calidad en el servicio al cliente, ¿no? Sin embargo, en los talleres no solo pretendemos introducirlos en estas herramientas, sino que también ustedes conozcan cuáles son estos modelos de transportación, conozcan cómo podemos llegar a resolverlos, entender los modelos, ¿no?, y poder hacer a través de estas técnicas no solo el manejo de una herramienta, sino la comprensión de cómo éstas se puedan comportar, de tal forma que tengan el criterio y el conocimiento para que a través de un enfoque logístico logren resolver aquellos problemas de cómo llegar de mejor manera al cliente, ¿no? En el día a día, todo se va a resolver en números, en costos-beneficios, en cómo hacer de mejor forma las cosas para llegar al cliente. En un mundo en constante cambio, la pandemia es muestra de ello, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es que ustedes estén no solo en la capacidad con las herramientas desarrolladas de poder tener a su mano las mejores alternativas para en el día a día encontrar las mejores soluciones, sino también ver, como decía Santiago, cuáles son estas opciones ya dadas en el ámbito logístico, en el medio, para que puedan acceder a ellas y encontrar las mejores soluciones. Cada vez llegar al cliente se puede volver un dolor de cabeza. Tenemos ya restricciones urbanas, tenemos restricciones de horarios por parte de los mismos clientes, tenemos costos, contaminación, tenemos ahora carros eléctricos y un sinnúmero de cosas que en el día a día van a ir haciendo de la operación logística algo más complejo. Queremos poner en sus manos herramientas y conocimientos que los ayuden a poder manejarlo de la mejor manera, ¿no? Y creo que esta es una frase en la cual trato de sintetizar todos y cada uno de los módulos que con Santiago y con Carlos vamos a llevarles de la mano, ¿no? El poner en sus manos
experiencias, conocimientos y herramientas que en el día a día les sean prácticas y útiles, ¿no? Y algo muy particular, muchas veces en estos cursos tenemos participantes de diversas industrias, ¿no? En el que podemos ver, y muchas veces inclusive clientes y proveedores, como en el tema de transporte, en el cual podemos hacer ciertas sinergias y networking que nos van ayudando también a encontrar un mejor rumbo y unas mejores alternativas en el día a día. Muchísimas gracias, Héctor. Realmente, justamente lo que nos has comentado creo que es valioso. Justamente es parte de lo que nosotros estamos buscando, darles a cada uno de los participantes. Dado la explicación que ha llevado cada uno de los participantes, que cada uno de los expositores, yo quiero abrir un foro de preguntas y respuestas. Desde el inicio estábamos recopilando justamente todas aquellas preguntas que tengan los participantes o los posibles participantes para este módulo. Espero, por favor, sigan justamente con esas preguntas y respuestas, con esas preguntas, perdón, para poderles realizar a cada uno de los facilitadores. Nosotros por acá tenemos algunas, yo voy a dar lectura a alguna de ellas y poco a poco vamos a ir resolviendo cada una de ellas también. Si tienen alguna pregunta que va dirigida a un facilitador en específico, también lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, justamente ahorita voy con una pregunta. A ver, dice, ¿hay políticas de devolución en función a la actividad económica, por ejemplo laboratorios y farmacias? Esta pregunta se la quiero dirigir a Santiago y a Carlos. No sé si me pueden comentar un poco acerca de si hay políticas de devolución, tal vez cuáles son en su sector o cuáles son las que vamos un poco a revisar en este marco del programa, justamente. Comenzamos tal vez con Santiago. De acuerdo, Samuel. Bueno, gracias. Respecto al tema de políticas de devolución, hay que decir que dentro de lo que se maneja en los últimos años en el país, estamos regidos por la Ley de Control de Poder de Mercado. Entonces, esto básicamente te pone en algunas regulaciones. Entiendo que en el sector farmacéutico esto es mucho más fuerte incluso que lo que sucede en otros sectores, pero lo que básicamente te pone la Ley de Poder de Control de Mercado es un marco legal donde te permite ciertos modelos de devolución o modos de devolución, siempre y cuando estos sean de mutuo acuerdo con cada uno de los proveedores. Entonces, lo que permite esto es que tanto tú como proveedor o como beneficiario del sector del proveedor logres tener un acuerdo de mutuo beneficio, un acuerdo de devoluciones, siempre y cuando estén enmarcados en estos términos legales. Entonces, básicamente el espíritu de esta ley es evitar de que un sector, en este caso las farmacéuticas o en mi caso los grandes supermercados, traten de ejercer un poder de negociación sobre un proveedor, generando devoluciones o condiciones negativas o condiciones contrarias al negocio en beneficio del proveedor. Entonces, esta ley yo creo que permitió al país y a estos sectores enmarcarnos en ciertas regulaciones que sean mutuamente beneficiosas tanto para el proveedor como para el comprador de estos productos. Perfecto, muchísimas gracias, Santiago. Carlos, tal vez tu perspectiva acerca de esta pregunta. Sí, ahí, gracias por la pregunta. Ahí complementando igual lo que menciona Santiago, obviamente lo que se busca es mantener un equilibrio para que no exista una afectación, en este caso, entre la empresa y el cliente. Enfocándonos brevemente cómo se maneja esto a nivel del agro. Obviamente lo que uno busca al momento que coloca un producto en el punto de venta o cliente es que el mismo no retorne, tratando de llenar o cumplir con una satisfacción exigida por el demandante. Obviamente, dentro de ese proceso de evolución, siempre va a haber una previa validación antes de que se genere un retorno. Hay un caso muy en particular, y me voy a enfocar en temas que suceden en el agro. Ciertos sectores o ciertos mercados muy puntuales están acostumbrados a ciertos productos
de una coloración específica en lo que se refiere al fertilizante. Por distintas situaciones, en algún momento a nivel de importaciones nos llega el mismo producto de distinta procedencia, misma calidad, pero de distinta coloración, y eso a su vez puede generar cierto tipo de reacción negativa en el consumidor, porque está habituado a cierto tipo de consumo o preferencia de un tipo de producto de un color, cuando quizás las características o propiedades del producto sean las mismas. Entonces, siempre hay una validación en punto antes de evitar que el producto retorne. Ahí en este caso, en el sector del agro, pues nos apoyamos bastante con lo que son los representantes técnicos de venta para evitar este tipo de novedades. Pero obviamente, recalco lo que menciona Santiago, siempre debe haber un equilibrio entre la empresa que oferta el producto y el cliente que lo recibe. Perfecto, muchísimas gracias Carlos. Tengo otras consultas por acá. Bueno, un poco un poco de la metodología, ¿no? Hablemos un poquito de la metodología. Con esta situación de la nueva realidad y que todo está, que ciertas cosas sí son presenciales, pero en realidad la mayoría son en línea, ¿cómo nosotros, cómo el facilitador está asegurando esa participación? ¿Cómo está asegurando esa participación y que efectivamente ese conocimiento entre las diferentes partes se pueda ir dando? Entonces, yo quería comenzar un poco por Héctor y de ahí dar como la vuelta hasta llegar a Santiago nuevamente. Entonces, Héctor, no sé si nos puedes comentar, tú vas a dar justamente el programa, bueno, el módulo de rutas, cómo lo has manejado, qué tal te ha ido con esta nueva realidad, cómo estás haciendo para que las personas puedan ir un poco teniendo mayor participación. ¿Cómo están nuevamente? De hecho, uno de los factores que esta nueva realidad ha limitado o ha establecido nuevas reglas es el tema de horarios, ¿no? Ya las empresas muchas veces que podían a veces atender una recepción 8 horas, se ven muy limitadas en el tiempo y tratan de restringir los horarios de entrega a contadas horas en la mañana. Eso ha volcado a un mejor manejo de ventanas de entrega de transporte, ya que el sistema de rutas cada vez sea más necesario, ¿no? Porque necesitamos ser lo más finos posible para mejorar estos tiempos y que el transporte no se desperdicie en una cola entrega, en una entrega fallida porque no llegamos en los tiempos adecuados. Y adicional a esto, otros puntos importantes son los niveles de control que muchas veces ya existían dependiendo de nuestros mercados, pero que ahora los tomamos mucho más en serio, ¿no? La limpieza que deben haber en los vehículos, las condiciones de seguridad que deben tener los choferes y los ayudantes, ¿no? Y estos temas de inocuidad que van en pro de protegernos a nosotros como proveedores y a todos nuestros clientes como usuarios o destinatarios finales de nuestros productos, ¿cierto? Un eco o algo que veo positivo es que todos estos inconvenientes o toda la pandemia nos exigen cada vez a ser mejores, inclusive ha llevado a empresas a invertir en certificaciones o en poder obtener validaciones en cuanto a normas de índole internacional que le den la seguridad al cliente de que el producto va a llegar en una forma inocua y en una forma segura, ¿ok? Entonces, estos son los puntos más importantes que te podría decir en los cuales tenemos que hacer hincapié: seguridad, inocuidad, buscar una certificación y una regulación ya de clase mundial y manejar mucho mejor los tiempos, ¿no? Ya el mercado, si por sí venía restringido en cuanto a ciertas horas de cómo llegar a ciertos puntos del país, sobre todo en sectores urbanos, se ha vuelto más restringido en cuanto a los horarios de atención de nuestros clientes.
precisamente porque muchas empresas siguen trabajando con horarios reducidos o porque en ciertos lugares, fuera de ciertos horarios, ya el aforo del transporte no es el mismo, entonces ya todo el personal no se queda trabajando hasta horas extensas, y eso hace que tratemos de optimizar de mejor forma nuestros recursos. Muchas gracias, Héctor. Carlos, no sé si nos puedes comentar un poco cómo la nueva realidad nos está afectando justamente en la parte de que vas a comentar, en el curso que vas a comentar. Bien, primero es importante tener en cuenta que lo que hoy en día estamos viviendo, ¿verdad? Todo este tema de pandemia, nadie se lo veía venir, y obviamente eso hizo que nuestras operaciones tomen un giro totalmente distinto, ¿sí? Hoy en día, y a modo personal, puedo decir que las operaciones las cuales tengo a cargo, tenemos una operación primero enfocada 100% a resultados, sin dejar de lado la parte humana. Recordémonos que para la obtención de resultados es importante siempre el principal recurso, que es la gente. Entonces, para nosotros sí fue algo complejo, Sin embargo, en buena hora ciertas industrias nunca pararon. La industria alimenticia, el sector agrícola, y eso hizo que nosotros, diferencia de otros años, logremos incluso tener mucho más ventas que años anteriores. A su vez, con el devenir de los meses, obviamente tuvimos que establecer ciertas estrategias para optimizar cada uno de nuestros procesos. Desde el tema de transporte, que para quienes tienen la oportunidad de estar liderando la parte de transporte, sabemos que en todo el tema de pandemia, desde marzo hasta quizás junio, sabemos que el tema de transporte fue muy complicado, ¿sí? Entonces, se implementaron ciertas estrategias, las cuales obviamente tratamos de brindar todas las comodidades, en este caso incluso hasta nuestros proveedores, para que puedan trabajar de una manera segura. El recurso, la gente, obviamente también tratábamos de optimizar mucho los tiempos, ¿sí? Ahora, lo que siempre he dicho bajo este tipo de escenario, tuvo que realmente pasar algo para poder reinventarnos zonas profesionales. Entonces, de lo negativo siempre lo positivo. En este caso, lo positivo, optimización del tiempo. ¿Sí? Tratar de manejar nuestras operaciones de una manera mucho más eficiente, cual permita no disminuir el nivel de servicio y llegar con el producto en las cantidades y en los tiempos acordados con el cliente. Entonces, creo que esa parte o esa experiencia es positiva, y eso es lo que igual dentro de los cursos que vamos a compartir con los estudiantes, esa y otras técnicas o estrategias o experiencias son las que vamos a compartir. Muchísimas gracias, Carlos. Por acá, Santiago, ¿en qué ha cambiado justamente los módulos o las áreas que vamos a revisar con esta nueva realidad? Pues mira, yo creo que indudablemente el tema de la pandemia y de la pospandemia hace que todas las industrias, independientemente al sector que pertenezcan, hayan generado cambios. Una estadística que revisábamos generalmente a nivel de Europa, donde primeramente se presentó esta pandemia, decía que solamente el 20% del total de los consumidores llegaron después de la pandemia, sin considerar las situaciones actuales que muchos países europeos están viviendo. Una vez que regresamos a la nueva realidad, solamente un 20% de los consumidores, de los shopper, regresaron a su forma habitual de consumo. Eso quiere decir que un 80, un 70% de consumidores optaron por nuevas formas de hacer consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvimos que hacer nuevas realidades. Creo que en la misma forma de lo que estamos haciendo, impartiendo cursos, haciendo discusiones
y foros, tuvo una nueva realidad. Posiblemente hace 6, 7 meses atrás, el tema de hacer estos foros de manera interactiva, de manera virtual, era poco probable o quizás poco aceptable. Estábamos en una realidad donde la presencia física, el contacto físico era mucho mayor que un tema virtual. Hoy por hoy, si ustedes me dicen lo que ha pasado en temas de las formaciones virtuales y las formaciones presenciales, probablemente el 99% de las formaciones hoy por hoy son de manera virtual. Entonces, como ha sucedido en este sector, ha sucedido en todos, en los sectores de consumo masivo, como tipo supermercados, hemos tenido que desarrollar canales como el e-commerce, que estaban ahí como que proyectos muy tibios que venían dándose en el transcurso del tiempo, pero que hoy por hoy la pandemia nos ha empujado a tener modelos de negocio que si no los tienes, pues hoy no estás dentro de un factor competitivo de éxito. Entonces, nos ha obligado a hacer cambios radicales en los modelos de negocio, a cambiar las priorizaciones, que la visión estratégica de cada una de las compañías tenga que dirigirse hacia nuevos sitios de negocio donde la cercanía del cliente ya no es necesariamente un contacto físico, sino la cercanía del cliente es un tema 24/7, donde el cliente te pueda pedir compras de supermercado a las 12 de la noche y sepa que va a estar a las 7 de la mañana en tu lugar de vivienda. Cosas así tan radicales que hoy por hoy nos invitan a ver de manera muy diferente las oportunidades que tenemos como factores competitivos, pero sin lugar a duda, uno de los factores competitivos hoy por hoy en el mercado están dados en la parte logística. Al ser yo pertenecer a una empresa comercial netamente, lo que sí les puedo asegurar es de que la competitividad por factores de precio, por factores de producto, cada vez son más difíciles. Hoy sacas un producto y seguramente mañana la competencia te saca un producto similar, incluso hasta mejor, incluso mejorando el precio. ¿Dónde está el factor distintivo que podemos hacer como factor diferenciador hoy por hoy? Está seriamente consolidado en el tema logístico y en cómo tú puedas llegar a ser la distribución de tu producto sin que el cliente no haga más que un clic o mueva una tecla. Entonces creo que esos son los factores que hoy por hoy nos invita a la nueva realidad. Perfecto, muchísimas gracias, Santiago. Muy buena perspectiva justamente de lo que estábamos conversando, que tiene que ver ahorita con la nueva realidad. Todo ha cambiado y con eso han cambiado las reglas también. O han cambiado un poco las reglas o otras reglas se han hecho mucho más duras y más justamente, bueno, poco flexibles, ¿no? Tengo varias consultas. Otra consulta más que nos hace Ícaro Montaño. Voy a un poco a parafrasear lo que él nos está comentando. Él desea saber qué tan práctico es el curso. ¿Qué tan práctico es el curso? Yo lo estoy parafraseando, ¿no? Él habla de muchas cosas específicas, si vamos a ver casos para muchos SKUs, vamos a hacer muchos cálculos. Yo quisiera preguntar qué tan práctico es el caso y de nuevo tal vez vamos a hacer como una vuelta por cada uno de ustedes, muy breve, estamos casi por terminar y quisiera hacerles un par de preguntas adicionales. Carlos, ¿qué tan práctico es el módulo que vas a dar? ¿Qué tan práctico es? ¿Qué tan aplicable es y qué tan rápido lo puedo aplicar yo como participante? Bien, aplicable desde un inicio, desde que empezamos a poner en claro ciertos conceptos básicos logísticos que debería conocerlo todo profesional vinculado en esta área. ¿Sí? Y que obviamente con la experiencia y los cursos que he tenido la oportunidad de dictar, me he dado cuenta que hay muy buenos profesionales con muchos años de experiencia, con muchos éxitos detrás, pero con escasos conocimientos de palabras muy básicas o conceptos muy básicos en la parte de logística. Obviamente, ¿qué tan dinámico puede ser este curso? Siempre, y tal como lo mencioné al inicio, siempre tratamos de hacer un foro muy participativo, ¿sí? Desde el enfoque tanto del expositor hasta las personas que asisten. Entonces, como mencionaba, obviamente, siempre tratamos de
generar algún tipo de preguntas, temas de discusión, para que a su vez cada uno de los participantes también pueda aportar lo suyo y a su vez se genere conocimiento entre cada pregunta y cada respuesta. Así que hay mucho dinamismo en el tema de los cursos, hay mucho aprendizaje, muchos conceptos básicos, hay también algo de cálculo, que creo que es muy importante para poder continuar con los otros módulos, ya que lo que veo puede ser el primer curso en certificado. Muchísimas gracias, Carlos. Por acá con Héctor, ¿qué tan práctico y qué tan aplicable es el módulo que vas a dar? Bueno, en cuanto al módulo de planificación de rutas, te diría que lo llevamos a manera de taller. Eso hace del módulo 100% aplicable y tratamos de enfocarlo a la realidad de los participantes, ¿no? Siempre es importante el dinamismo que ellos le den para poder aplicar cada una de estas herramientas a los sectores en los cuales ellos se encuentran, ¿no? Y siempre salir con una tarea o algo que resolver, hacerlo en vivo de ser posible, para que ellos vayan ya directo a sus empresas a poder un conocimiento más, una herramienta más en servicio de su día a día, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Héctor. Por acá, Santiago, ¿qué tan aplicable, qué tan rápido de aplicar y qué tan práctico es los módulos que vamos a ver contigo? Pues yo te diría que aplicable al 100%, práctico al 100%. Mira, yo ocupo una metodología que bajo mi experiencia ha sido muy positiva y muy enriquecedora. Primero debes de entender por qué una cifra, porque el cálculo lo puedes hacer. De hecho, me gusta utilizar mucho plantillas de Excel donde muchas de los cálculos ya están predefinidos. Tú tienes que meter un dato y pues ya el dato te da. Eso bajo el concepto de que la información y el conocimiento es universal, está dado. Hay plantillas, hay cosas que ya están desarrolladas. Hay un concepto japonés que dice, pues si no es fácil y no es simple, simplemente no lo hagas. Entonces ya muchas de las cosas están descubiertas. Lo importante en todos estos cursos es entenderle y encontrar la lógica del porqué. Pongo un dato en una tabla de Excel, en una tabla dinámica y te da una cifra. ¿Qué te dice esa cifra? ¿Qué me dice esa cifra? ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo la aplico? Eso es, yo creo que lo importante dentro del desarrollo de todos estos cursos. Y creo que, como bien decía Carlos desde el principio, una vez clarificados ciertos conceptos básicos como para estandarizar el manejo de la información en el grupo de participantes, nos metemos mucho a eso, analizar cifras, analizar cálculos, pero sobre todo a interpretarlos. Cuando hay la interpretación, una vez que ya sepamos qué significa ese cálculo, viene ya la aplicación. Entonces es así como lo manejamos en estos módulos. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Santiago. La verdad es así. Justamente nosotros nos caracterizamos por darle al participante herramientas, que los pueda aplicar en su día a día. Y justamente lo que nos ha comentado cada uno de los expositores tiene justamente ese enfoque, ¿no? Tiene ese enfoque, tiene esa metodología que nosotros buscamos. Un concepto, una aplicación. Un concepto, una aplicación en cada una de las sesiones que se dan. Entonces, espero haber contestado esa pregunta justamente de Ícaro. Tengo otras preguntas por acá que nos hacen, bueno, tenía un par de preguntas más. Estamos, yo creo que un poquito ya con el tiempo, sin embargo, simplemente para dar unas palabras finales, no sé si podemos comenzar con Héctor, unas palabras finales, invitando a las personas que puedan participar. ¿Qué les recomendarías? ¿Por qué les recomendarías? Tal vez unos pensamientos finales como para poder concluir justamente lo que estamos comentando en esta charla informativa. Héctor. ¿Qué tal? Les recomendaría que se traten de abordar los diferentes módulos
muchas veces es importante no solo ver el tema de planificación de rutas, sino también ver cómo estamos en el centro de distribución, cómo estamos manejando el tema de transportes. Y una vez que entendamos toda la cadena, de que podamos ver unidades logísticas, cómo planeo los diferentes canales, de que podamos ver en detalle los diferentes medios de transporte, el tema de unitarización, hasta llegar a una planificación, podemos muchas veces tener un mejor criterio y mejores herramientas para una solución global, ¿no? Muchas veces buscamos en nuestros trabajos soluciones que aplican a un caso o solo a una área, pero lo importante es buscar soluciones que apliquen a la cadena en sí logística y buscar en eso una optimización, como te decía, global, ¿no? En fin del negocio como un todo, ¿no? De esa forma creo que cada vez nos vamos a hacer más útiles y más importantes en nuestras tareas, en nuestros roles dentro de la empresa. Perfecto, muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias. Concluimos con, no, vamos con Carlos, ciertos pensamientos finales, y de ahí concluimos con Santiago, ¿de acuerdo? Carlos. Ok, sí, ahí, bueno, complementando lo que menciona Héctor, creo que sí es importante destacar, sobre todo hoy en día, la oportunidad de seguir adquiriendo conocimiento. Una de las ventajas, se podría decir así, de trabajar en el área de logística es que todos los días sucede algo nuevo, ¿sí? Nunca es repetitivo ningún tipo de evento y por lo tanto siempre va a haber mayor capacidad de aprendizaje. Es importante también tener una visión global de todo lo que implica nuestra cadena de suministro, ¿sí? Desde el proceso de adquisición hasta el proceso de distribución y todos los factores o eslabones que intervienen en este proceso. Eso al estudiante o al profesional involucrado en la parte logística le va a dar una mayor capacidad de aprendizaje, obviamente, y seguramente le va a dar mayores herramientas para un mejor proceso de toma de decisiones. Así que se animen a tomar el curso, que se animen a seguir aprendiendo, a seguir desarrollando nuevas ideas, adquiriendo nuevos conocimientos y sobre todo compartiendo experiencias de lo que les puedo, de las experiencias, para la redundancia, experiencias vividas dictando cursos en el Litrois. Realmente uno en cada módulo se encuentran profesionales de distintas áreas que ese tipo de convivencia hace enriquecedores cada uno de los módulos. Así que adelante y los esperamos. Muchísimas gracias, Carlos. Adelante, Santiago, un poco de palabras finales como para poder cerrar esta charla informativa. Oh, gracias, Samuel. Bueno, primero agradecer a todas las personas que nos han acompañado ahora, ratificar para mí un honor compartir este panel con Héctor, con Carlos, contigo, profesionales de muy alto nivel. Para mí siempre un honor quedo. Pues a nuestros oyentes, a nuestros participantes, decirles de que el tema hoy por hoy de operaciones, de logística, de supply, es donde están los factores diferenciadores de éxito a nivel personal y a nivel empresarial. Anteriormente, hace poco, decían que quien tiene la información tiene el poder. Eso hoy varió. Ahora, quien tiene el conocimiento tiene el poder, porque ahora la información, como les mencionaba, es universal. Encontramos información por un montón de fuentes, por internet, por capacitaciones, etcétera. La diferenciación está en cuánto esa información yo lo puedo convertir en conocimiento y el conocimiento cuán aplicable es. Lo que les invitamos a través de estos módulos es a obtener conocimientos globales, aplicables, bajo una concepción. A mí me oirán mencionar mucho conceptos japoneses porque creo que son teorías muy aplicables y muy probadas a nivel mundial. Y ellos mencionan que las cosas deben ser de alto impacto, de corto tiempo y de bajo coste.
Y esto es lo que a la larga, con todos estos conocimientos y todos estos módulos, abordaremos. Cosas que puedan ser aplicables en el corto tiempo, que no sean cuestiones de sueños de inversiones onerosas, hoy menos que nunca, porque las empresas cada vez están contrayendo las inversiones, y que sean de alto impacto, que causen un impacto positivo en nuestras operaciones. Y créanme que de verdad hay muchas acciones que las podemos enmarcar en esta trilogía de alto impacto, corto tiempo y bajo costo. Muchas gracias, Samuel. Muchísimas gracias Santiago, muchas gracias Héctor, muchas gracias Carlos. Realmente para mí ha sido un gusto haber compartido este espacio con todos ustedes. Espero que haya sido un espacio valioso para los participantes que están considerando tomar el curso con nosotros. Como podrán ver, los expositores son expositores que han manejado esta metodología ya algún tiempo, que durante este espacio se ha ido perfeccionando justamente para poderles dar un excelente resultado. Yo espero en realidad contar con la participación de muchos de ustedes, y más bien cualquier consulta, cualquier tema adicional que no logramos responder durante esta pequeña charla informativa, el correo, nos pueden escribir al correo de información de EliteLogis, que es contacto@elitelogis.com, y con mucho gusto estaremos respondiendo a las mismas. Sin más, agradecerles por su participación, por todas las consultas, y a los facilitadores justamente por su tiempo. Agradecerles justamente por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, tengan muy buenas noches y nos vemos de aquí muy pronto justamente en el primer módulo. Muchas gracias. 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 Un abrazo a todos.